bien, ya acaba de ser sancionado por segunda vez por tribunales nacionales e internacionales como uno de los actores colectivos que merece un reconocimiento y un perdón de la nación colombiana, o sea, los pueblos indígenas. Y eso es lo que queremos decir, que esas experiencias de paz desde abajo, oígalo bien, desde los territorios de las comunidades indígenas, representan la reconfiguración de la paz, es decir, no una paz pensada desde arriba, sino una paz pensada desde los actores que han sido históricamente vulnerables, en este caso los pueblos indígenas. Bueno, partimos de que es un tema que articula educación, convivencia, educar para la paz, educar para la violencia, óigalo bien, porque se educa para la violencia y para reflexionar sobre la misma violencia. Eso es lo que hacen las élites colombianas y particularmente los grupos hegemónicos cimentados en el poder político colonial. Hombre, es un tema de repensar resistencias en los territorios, no como la resistencia como un acto de esperar, sino como un acto de repensar y reflexionar desde dónde se puede superar la violencia. Se parte de un aspecto muy interesante. Tomamos en cuenta la tesis de don Pablo González Casanova, en donde se dice que el colonialismo interno es significativo. ¿Por qué? Porque permite vislumbrar, oígalo bien, las nuevas luchas de los pueblos que requiere precisar. Primero, pues es un colonialismo de territorio, es económico, es político, es social, es cultural, es de imaginarios simbólicos, es de formas de racismo. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de paz indígena, también queremos decir que los pueblos indígenas hacen una crítica política estructural a ese tipo de prácticas negadas de ellos, la indiofobia. Reconocer que el indio roba tierras, que el indio es pobre, que el indio es flojo, todos esos imaginarios sexistas, colonialistas, racistas y que generan discriminación son también parte de la propuesta de paz indígena. ¿Cómo intentamos superar esos imaginarios de desconocimiento sobre el sentir, el pensar de los pueblos indígenas? Y esa es la propuesta, por eso tomamos a González Casanova. Bueno, hablamos de eso, ¿no? El enfoque étnico en el acuerdo de paz es un avance, nunca se niega, aún más cree que hubo una representatividad, pero también hay un tema que ver, si son zonas de reserva campesina para la desmovilización, el desarme, que no coincidan y que no choquen, dígalo bien, porque ese es el tema de las élites colombianas, con las tierras colectivas ancestrales y sagradas. Y allí es donde hay un gran tema. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano opera con la legalización de esas tierras, pasando por encima del derecho autonómico de tierras de los pueblos indígenas. Me llegan a mí las denuncias como red y me dicen, maestro, vea, aquí nos pusieron tal denuncia, aquí nos pusieron tal demanda. Entonces hay un tema que tiene muy claro la MIC, la Nacional Indígena de Colombia, de que no se puede igualar las tierras que están negociando, que se estipularon en el acuerdo de paz, con las tierras ancestrales y colectivas de los pueblos indígenas, porque ahí genera un conflicto interétnico e interterritorial generado, vuelvo y lo digo, por las élites colombianas. Y por eso decimos que cuando hablamos de paz indígena es importante reconocer ese tipo de fenómenos que no son ajenos a la realidad colombiana, que no son ajenos a la sociedad colombiana y que implican que la academia tenga un compromiso ético-político hacia la función y la necesidad de los más necesitados de este tiempo, y particularmente los pueblos indígenas. Se habla por qué. Queremos que la paz indígena represente una perspectiva decolonizadora, porque articula las prácticas socioculturales e imaginarios de los pueblos. Y es descolonizadora, dígalo bien, porque hace una crítica política a las epístemes hegemónicas, es decir, a los estudios de paz liberales, conservadores, positivas, negativos, estructurales, lineales y no lineales. Cuando hablamos de paz descolonizadora, decimos es una paz que repiensa, que no niega. Óigalo bien, nosotros no negamos las teorías hegemónicas. Por el contrario, les decimos, es importante repensarlas desde la posibilidad y desde las voces, los sentires, las emociones, las memorias, las oralidades de los pueblos que han sido sometidos al despojo, los pueblos que han sido sometidos a las pandemias del exterminio étnico, cultural y racial. Y eso es lo que venimos nosotros pensando en esa tesis doctoral. Bueno, decimos que para eso es importante proponer una ecología de saberes en un diálogo abierto e intersubjetivo, en donde el ser del otro también sea parte de la posibilidad de construir la paz. ¿Por qué? Porque la paz implica eso, reconocer el sujeto subalterno, reconocer el sujeto invisibilizado y discriminado. Por eso decimos que partimos de que esa posibilidad de pensar una paz decolonizadora integraría las prácticas socioculturales, las prácticas de imaginarios y las prácticas de acción por otro mundo posible, tomando el legado de los pueblos indígenas y originarios zapatistas. Por eso decimos que esto es un gran campo que se puede ir repensando y que lo venimos cuestionando en la tesis doctoral, ¿no? ¿Será que sí existe una paz decolonial indígena, una paz descolonizadora indígena, o será que eso es un supuesto epistémico que estamos nosotros generando aquí, dejando abierto a la comunidad académica nacional e internacional? Bueno, para eso ya hay personas que han venido teorizando, Sandoval Forero, Juan Daniel Cruz, Victoria Fontán, y toda esa escuela de las epistemologías del sur de paz. Ellos dicen que
La paz que se negoció entre el gobierno colombiano y las FARC es una paz eminentemente del Estado liberal, porque nunca se tocó en el fondo la transformación radical, oígalo bien, del sistema político-económico neoliberal. Por el contrario, hubo un avance que es fundamental, nadie niega, no vayan a pensar que aquí tenemos una posición contraria al acuerdo de paz, no, por el contrario, lo valoramos y hacemos un llamado público de que se garantice todas las condiciones materiales, inmateriales y espirituales, pero decimos que efectivamente se avanza pero se queda, porque la crítica es una crítica concreta al sistema capitalista, colonial, patriarcal y mercantilista que ha generado estas formas de violencia sistémicas. Por eso decimos que propuestas como universidades interculturales, educación intercultural crítica de colonial, educación intercultural crítica, teología indígena, compañero Pablo y compañero que dijo algo muy bien, lo que proponía don Samuel Ruiz allá en Chiapas, tenía muy claro una iglesia autóctona y comprometida con los más necesitados, volver otra vez a esas bases. Pues bueno, pues yo hablo de un pueblo indígena, ¿no? Que está en Colombia, está en una región, pues la compañera Angélica habló muy bien sobre el tema. Históricamente aquí emerge las guerrillas liberales y conservadoras y emerge el proyecto de las FARC en la zona de Marquetalia. Ahí arriba, compañeros, planadas, históricamente, aquí se lo dejo, ahí tienen ustedes si lo pueden observar. Aquí emerge todo un proyecto de recolonización del sistema capitalista y sobre todo de recolonización del Estado capitalista y de las élites colombianas. Ahí generan todo un proyecto de violencia orgánica que históricamente, ¿no? 60 años de conflicto armado, ahí tenemos el tema de por qué en Colombia pues, no se ha podido avanzar. Algunos datos demográficos y algunos datos importantes, pues es una zona, 1.448 kilómetros cuadrados, en donde existe diversidad de grupos étnicos, pero mayoritariamente indígenas, y también una gran parte de sociedades mestizas, ¿no? Y está un resguardo indígena. Bueno, aquí también hay cuestión de parques naturales, allí hay una crítica, me hacen llegar que efectivamente ahorita el gobierno quiere pasar tierras colectivas como parques naturales, entonces se vuelven parques naturales funcionales a los intereses del ministerio, más no funcionales a las necesidades reales de la comunidad indígena. Bueno, por aquí hablamos nosotros del punto medular de la tesis, la construcción de paz realizada por la comunidad indígena Nasa West, óigalo bien, año de 1996, a todo el público, se crea entre comillas, porque el gobierno nunca lo reconoció, el pueblo sí, el primer acuerdo dialogado de la no militarización, la no presencia de fuerzas armadas, guerrilleras, grupos paramilitares u otras organizaciones en territorio ancestral sagrado. Se crea un acuerdo de paz entre la comunidad NASA con la guerrilla de las FARC. Y bueno, pues este acuerdo no estuvo solo, este acuerdo tuvo participación de la diócesis en aquel momento, tuvo participación de organismos internacionales, de comunidades y actores, en donde dijeron, bueno, los indígenas hicieron una pregunta muy clara, nos estamos matando, ¿cómo solucionamos el tema de que nos matemos? De que las mujeres dijeron, oígalo bien, la perspectiva feminista interesante y fundamental, nos están matando nuestros esposos por una guerra que es ajena a nosotros. Entonces se propone eso, ¿no? Cómo a partir de esta experiencia se configura todo un imaginario de paz indígena, en donde hay una resistencia ante la violencia directa y sistémica del Estado, de los grupos paramilitares y de las guerrillas, pero que también hay una propuesta de sentir pensar, porque no simplemente tiene que ser con el papel, sino con la praxis, es decir, desde la realidad, desde la comunidad. Y esto es lo que ellos propusieron, ¿no? Aquí les leo un breve fragmento. Después de un año de diálogos, el sueño de la paz comenzó a ser realidad. El 26 de julio de 1996, 50 indígenas en representación de la comunidad Nasa West se subieron a una chiva, se vistieron con uniformes deportivos y llevaron balones de fútbol para pasar desapercibidos y llegar sin problemas hasta la vereda de la Esmeralda de Planadas, donde en compañía de Maya Marshall de la Cruz Roja Internacional y Monseñor José Luis Serna firmaron el pacto de paz. Continúo para todo el público. Desde el mismo día quedaron atrás odios, deseos de venganza y rencor. Ninguno de los 600 niños y adolescentes que habitan los 8 veredas conocen de cerca la violencia. Han llorado la partida de familiares o amigos fallecidos por vejez o enfermedad, pero no saben de lágrimas de soledad ni angustia que provoca el terror de la guerra. Escuchan de su clase de historia los relatos de profesores, de los sabios y los sabedores indígenas, y en su casa los protagonistas de un conflicto con las FARC, que no desean repetir porque les dejó cientos de viudos y huérfanos. Esta es la propuesta de la paz indígena, la no repetición. No es una repetición político-burocrática, porque es que en eso se desgasta el Estado. Es una repetición de hechos. ¿Cómo hacemos para que se respeten los territorios ancestrales? Para que no nos cobren vacuna o piso, como dicen en México. Para que no se impongan los modelos transnacionales y las políticas extractivistas.
Entonces aquí hay un tema de autonomía indígena de paz, autonomía político-territorial, y eso es lo que pretendemos en esa tesis doctoral. ¿Cómo hacemos para repensar eso? Pues bueno, un gran sociólogo, etnógrafo, a mi parecer, Alfredo Molano, dice, ¿no? Es que este conflicto tiene que ver con posturas de élites. Grupos económicos y gamonales en la región entraron a una crisis de dominación. Y con respecto a eso, entonces cuestionaron por qué una comunidad indígena tiene que firmar un acuerdo con una guerrilla llamada las FARC. ¿A quién le conviene eso? ¿Por qué el gobierno lo invalida? ¿Por qué el gobierno lo rechaza por 20 años? Y ahora sí lo toma como un modelo, oígalo bien, porque está hablando con la ONU. O sea, hay un tema de Organización Internacional de Paz, que eso es una experiencia de paz exitosa. Ah, entonces ahí sí cambia la narrativa del gobierno, porque ya ve que efectivamente la paz no es desde arriba, tiene que ser desde abajo. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo en esta investigación doctoral. Pero bueno, nosotros no nos quedamos en la crítica política, también hacemos propuestas, escuchamos, ¿entiendes? Apoyamos las organizaciones desde un sentido ético, plural. La Red Copada, Construyendo Paz Latinoamericana. Más de 10.000 organizaciones en el mundo. Asia, África, Europa, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica también. Comprometidos con una paz abierta, plural, intercultural. Nosotros apoyamos estos proyectos desde la revista Copala, Construyendo Paz Latinoamericana. Intentamos establecer diálogos interculturales haciendo una crítica al extractivismo epistémico, porque también hay que decirlo. Esto no se trata de que esto se vuelva una moda epistémica, sino de que efectivamente se permitan los espacios de deliberación intercultural desde el sentir y el hacer de las comunidades. Decimos, Copala, se hacen boletines, aquí elaboramos, reconocemos lo que hacen, digamos, distintas organizaciones, el tema de construcción de tejido de paz que hace la comunidad de los jesuitas en México, importantísimo, en medio de todas las críticas. Todavía me pregunto, las voces de los jesuitas en Colombia, muy pocos. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde está el tema de la iglesia? ¿Hay un compromiso ético de la iglesia y político o es un compromiso de las élites? Uno dice, bueno, esto hay que cuestionar y pensarlo. Hacemos homenajes en este dossier en homenaje a don Pablo González Casanova, antes de que se nos vaya, intentamos hacer un homenaje. Aquí escribieron distintos investigadores e investigadores comprometidos con el tema. Y teorizamos esto, teorías y prácticas antisistémicas. Y una de esas teorías y prácticas antisistémicas son estos tipos de experiencias de paz desde abajo, descolonizadoras, que hacen una crítica precisamente a las formas institucionales del poder. Editamos y coeditamos libros, epistemologías decoloniales para la paz. Ahí comenzamos a sistematizar, damos experiencia, colaboramos el trabajo social desde abajo y de base. ¿Cómo hacemos para que las comunidades digan, pues la academia no es inane, no se queda allá en el escritorio publicando 5, 6, 8 papers, siendo SNI 1, SNI 2, SNI 3, emérito? Eso no es el problema, nosotros no somos antigobierno, ¿no, señor? ¿Quién dijo eso? Sino que queremos que se pluralice y que se intente por lo mínimo democratizar desde abajo, intentando cambiar esa visión institucionalizadora del poder. Es decir, hablamos de poderes populares. La red de pensamiento colonial, 15.000, 20.000 organizaciones intentando dialogar en todas las dificultades, sin el financiamiento, sin la visibilización, es que también no nos interesa. Y bueno, pues como lo dijo el compañero Pablo, la revista falla, ahí tenemos un compromiso editorial honoris causa. Entonces volvemos a lo que dijo nuestro querido Monseñor, ese sí era nuestro, don Samuel Ruiz. ¿Cuándo vamos a tener una sociedad auténtica, abierta y que permita que los pueblos indígenas entren en diálogo desde sus propias condiciones, no desde la racionalidad del blanco, ni mucho menos desde los intereses de estos grupos? Les agradezco por su atención y les deseo un feliz día. Que Dios los bendiga. Muy bien, José Javier Carpera, le agradecemos por su ponencia. Y bien, ahora pues vamos a abrir una ronda de